Vamos a hacer una pequeña comparación de usabilidad de los diferentes modelos de IA. Aprovechando todo esto de que ha salido el revuelo por DeepSeek, vamos a intentar compararlo DeepSeek con Claude 3.5, con GPT, etcétera. Vamos a tomar un código de ejemplo y a este código, bueno, a los modelos de IA le vamos a preguntar por este código en específico para saber qué es lo que nos está respondiendo. Este código de aquí es el código de un proyecto de ejemplo que lo que hace básicamente es manejar préstamos. Este código, si bien funciona, tiene diversos errores que aún faltan optimizar, como por ejemplo manejo de try, ESEP de forma un poco más directa y específica para los errores, utilizo de optimizaciones en las consultas, en las queries, como CLRelate o preferrelate, respuestas de forma adecuada como tal vez un JSON response porque está devolviendo un JSON, duplicidad de código, se pueden haber utilizado cosas hardcodeadas, tal vez no se está utilizando las mejores prácticas y así como muchos más, tal vez no hay validación de permisos, etcétera, para diferentes tipos de usuarios. Entonces, tiene varias funcionalidades o bueno, varias partes que se pueden mejorar. Si bien el código funciona, no es el mejor código y la idea de este ejercicio es preguntarle a estos modelos por este código para ver qué es lo que nos están ofreciendo y nos están indicando en cuanto a qué está mal, qué está bien, etcétera. Entonces estoy utilizando en este caso Cursor, ya que tengo aquí disponible varios modelos para poder preguntarle. Yo utilizo Cursor hace mucho tiempo. Entonces, si no conoces Cursor, hay un video en el canal. Y si no te animo a probarlo, es básicamente un Visual Studio Code, pero que viene preparado para manejar diferentes versiones de modelos de IA. Incluso puedes agregarle los tuyos propios, o poner tu key de tu API para GPT, etcétera. También tiene para Azure, tiene para muchas cosas. Ya dependerá de ti qué modelo quieres utilizar, pero se puede utilizar diferentes modelos. En este caso yo tengo la versión de paga, tengo un plan Pro con Cursor. Bueno, para que Cursor no está sponsoreando este video para nada, simplemente me gusta la herramienta y por eso la utilizo y la menciono mucho. Entonces quiero que sea un poco el ejemplo más o menos, tal vez un poco más real de cómo podemos ir utilizando estos diferentes modelos de IA y cómo nos van a ir ayudando. Y también la comparativa entre ellas para saber más o menos que nos está dando una versión más completa y a ver si DeepSeek de verdad, comparada por ejemplo con Claude, da una respuesta un poco más completa comparada con GPT, etcétera. Entonces, lo primero es que estamos pasando como parámetro el archivo como tal en cuestión que tenemos aquí abierto para poder, para que lo pueda analizar, porque si no, no lo va a poder analizar. Entonces vamos a ir aquí, voy a pegar lo que le vamos a preguntar, que básicamente es: analiza el archivo views.py de la aplicación Banloans, explica su contenido e indica si hay alguna mejora que podría realizar y los errores que contiene. Recuerda no aplicar cambios, solo explícame lo que encuentres. Como ven, es una orden bastante genérica, simple, no muy específica como tal, para ver qué es lo que nos está ofreciendo. Vamos a empezar en este caso con Claude. Vamos a darle Enter y vamos a ver qué es lo que nos genera. Vamos a esperar que termine de generar y luego vamos a ir viendo qué es lo que nos está dando en este caso como resultado. Ya terminó y aquí, bueno, este es un análisis de lo que contiene, un create view, un template view, otro template view, etcétera. Esto imagino o yo estoy pensando que todos deberían de una u otra manera obtenerlo, porque básicamente es el análisis que hacen del archivo y encuentran las diferentes clases. En ningún lado me dice que, por ejemplo, este código está hecho en Django o está hecho en Python, no me está diciendo nada de eso. Directamente está asumiendo que yo sé en qué está hecho y me lo está básicamente indicando todo. Aquí que yo sé que es un create view, etcétera. No me dicen si están protegidos por login, pero bueno. Lo que me interesa aquí, o lo que nos interesa, es la parte de problemas y mejoras potenciales. Problemas de seguridad, miren, me las he ido enumerando. No hay validación suficiente en las consultas por número de documento, falta validación de permisos para acciones administrativas,
Operaciones monetarias no están en transacciones atómicas, que eso básicamente son transacciones para que se pueda hacer un rollback en caso falle, etcétera. Tenemos problemas de diseño, mezcla de responsabilidades en las vistas, viola el principio de responsabilidad única, métodos estáticos que deberían ser de instancia, lógica de negocio en las vistas que deberían estar en servicios. Tenemos problemas de código como uso excesivo de punto first, sin manejo adecuado de casos nulos, código duplicado en varios métodos, cálculos financieros directamente en las vistas, falta de tipado y documentación, mejoras sugeridas. Implementar un sistema de servicios para la lógica de negocio, uso de decoradores para validación de permisos, implementar manejo de excepciones más robusto, agregar transacciones para operaciones críticas, mejorar validación de datos, implementar un login para operaciones importantes, separar la lógica de cálculos financieros en un módulo específico. Problemas de rendimiento. Múltiples queries podían optimizarse con Select y Preferred Related, cálculos repetitivos que podían cachearse, hay inconsistencias porque hay mezcla de español e inglés en nombres de métodos y variables, inconsistencia en manejo de respuestas, algunas JSON, otras HTTP response, falta de estandarización de manejo de errores. Digamos que un análisis y una sugerencia de errores, problemas, sugerencias, pasable por así decirlo. Me está diciendo varias cosas que podría mejorar no me está diciendo exactamente en dónde está en la parte del archivo, pero podría volverle a hacer otra pregunta indicándole un poco más específico sobre diferentes problemas e ir problema por problema, pero digamos que su respuesta cumple. Vamos con el siguiente modelo. Vamos a hacerle la misma pregunta, le pasamos como contexto el mismo archivo, pero en este 4 a GPT-4o. Vamos a ver qué es lo que nos da. Vamos a ver, este va un poco más lento en cuanto a su generación, hay que esperar que termine a ver qué es lo que nos está ofreciendo. De momento ya vamos viendo que está siendo un poco más específico y detallado con la parte de lo que he encontrado dentro del archivo a nivel de todo lo que contiene. Ya terminó. Si lo comparamos con lo que nos dio Claude, aquí directamente simplemente nos decía New Loan, etcétera, pero aquí con GPT ya nos indica una manera un poco más didáctica que se están utilizando, por ejemplo, importando módulos como tales. En este caso, ya nos está diciendo que son módulos de Django. Se importan estos modelos, estos formularios, existen estas clases creadas de tal, los métodos importantes, Un análisis un poco más detallado, eso sí. Vamos a ver la parte de posibles mejoras y errores. Al menos este análisis me está gustando más la parte de que encontró comparado con Claude. Y ahora vamos a ver posibles mejoras y errores que aquí de repente donde falla. Repetición de código, hay repetición en la lógica en obtención de préstamos y cuentas. Podría ser útil refactorizar para evitar duplicación de código. Uso de métodos de clase. Algunos métodos como tales podrían beneficiarse de ser métodos de clase o funciones separadas, ya que no utilizan un self. Validación de datos. Miren, aquí me está indicando dónde. En New Loans, Administrator Query y en Approver Loan. Luego, validación de datos. La validación de datos de los métodos POST podría ser más robusta, asegurando que los datos requeridos estén presentes y son válidos antes de proceder. Manejo de errores, especialmente las consultas a las bases de datos para manejar casos donde los objetos no existan. Uso de JSON Response, si se dan cuenta coinciden en básicamente casi todo, pero la forma de presentarlo y de indicarlo tal vez aquí está siendo un poco más específico, diciéndome dónde está. En algunos lugares se utiliza HTTP Response con JSON dumps, lo cual podría ser reemplazado por JSON Response para simplificar el código. Luego dice que a nivel de seguridad, que todas las operaciones críticas como aprobación de préstamos estén protegidas adecuadamente contra accesos no autorizados. Tenemos también optimización de consultas. Pueden optimizarse para reducir el número de accesos a base de datos, especialmente en bucles. Entonces esto es un problema de N+1, que creo que lo indicó también Claude. A ver, inconsistencias, creo que no lo indicó. Cálculos repetitivos que podían cacharse, lo puso.
Diferencias que encontramos, digamos que de momento está siendo un poco más específico. GPT, pero me da menos información en cuanto a cantidad. Sí está siendo más específico en cada uno de los que me está dando, pero digamos que no me está dando tal vez tanto como pareciera que me da aquí, en este caso Cloud. Igual Cloud tenemos toda esta parte que son lo que me está indicando, pero no me está diciendo exactamente dónde. Bueno, vamos con el siguiente modelo en este caso. Vamos a hacer la misma pregunta, le pasamos el archivo como parámetro, pero en este caso ya no va a ser Cloud, ya no va a ser GPT-4, o no lo podemos utilizar porque tiene un costo incluido, así que vamos a irnos directamente a DeepSeek. Vamos con DeepSeek R1 y vamos a ver qué es lo que nos va a dar como respuesta. De inicio vemos que estamos viendo el pensamiento del modelo. Cuando vemos esta etiqueta de Think, vamos a saber qué es lo que está pensando el modelo cuando le hemos preguntado antes de darnos la respuesta. Esto es lo que está pensando el modelo. Así que, si se dan cuenta, el pensamiento es bastante extenso y nos está colocando todo lo que está pensando y lo está colocando en español. Así que aún no nos está dando la respuesta oficial. Simplemente estamos viendo todo el pensamiento, pero ya vamos viendo que nos está dando un pensamiento bastante extenso. Así que vamos a esperar a que termine todo este pensamiento y luego ya nos dé la respuesta. Ahí termina el pensamiento y ahora sí me está diciendo que va a analizar el archivo, etcétera. Me va a dar el análisis como tal que él considera necesario. Y ya estamos viendo que nos está dando posibles bugs, nos está dando un ejemplo, por ejemplo. O directamente citando el código para saber dónde es que está. Y esto ya me está gustando mucho más. Su respuesta está siendo mucho más completa. Vamos a ver. Primero vamos a ver el pensamiento. Dice, bueno, voy a analizar el archivo view de la aplicación Van Loans. Primero veo que hay varias clases basadas en varias vistas basadas en clases. Esto de aquí, que tal vez puede un poco el texto no estar como muy coherente a nivel como de lectura, puede ser porque DeepSeek por lo general, aunque tú le preguntes en español, él piensa en inglés y luego te da la respuesta, digamos, en español. Aquí directamente están traduciendo la respuesta y le están colocando también en español. Así que puede que por eso algunos textos, digamos, que estén un poco como traducidos directamente como si fueran del inglés al español y por eso diga clases basadas en vistas en vez de vistas basadas en clases. Genéricas de Django, ya me está diciendo que está reconocido de Django, como un create view, un template view, junto con mixi de autenticación. La clase NewLoan maneja creación de nuevos préstamos en el método GET. Hay una lógica compleja para verificar si el usuario ya tiene préstamos pendientes o aprobados. Noto que hay múltiples return render con diferentes plantillas según el estado de préstamos. Sin embargo, esta parte parece un poco confusa y podría tener redundancias. Por ejemplo, hay varias comprobaciones de Loans Exceeds y Approved Loan Exceeds que quizás se podrían simplificar. Luego en la misma clase hay métodos como tal, otra vez New Loans Administrator Query y New Approved Loans Administrator Query que devuelven datos en JSON. Estos métodos están definidos dentro de la clase New Loan, pero en Django. Los métodos de vistas deben ser estáticos o de instancia, y aquí parecen estar como métodos de clase, lo cual no es correcto. Deberían ser funciones separadas o métodos estáticos si es necesario, pero colocarlos dentro de una clase, de una vista basada en clase, o create no es lo apropiado. Esto podría causar errores porque Django espera que las vistas basadas en clases, aquí se lo escribió bien, manejen las solicitudes HTTP a través de métodos como getPost, no mediante métodos personalizados definidos dentro de la clase. En el método post de newLoan se importan módulos como date y relate delta dentro del método, lo cual no es suficiente, sería mejor importarlos al principio del archivo. Además, cuando se crea el préstamo se utiliza form.cleanData, lo cual está bien, pero habría que asegurarse que todos los campos de formulario estén correctamente validados. En la clase ProcessLoan, el método get hace una consulta para obtener los préstamos del usuario. No hay una paginación aquí, lo cual podría ser un problema si un usuario tiene muchos préstamos. Además, no se manejan casos donde la cuenta del usuario podría ser none, es decir, no está logueado, lo cual puede provocar un error. La clase PaymentView tiene un método Obtain Missing Payments que calcula los pagos pendientes. Aquí Mons está definido como diccionario dentro del método, pero podría ser una constante global para reutilizarla en otros lugares.
Además, el cálculo de los pagos pendientes podría ser más eficiente si se utiliza alguna función de agregación de Django en lugar de iterar manualmente. Aquí básicamente lo que dice es que utilicemos un aggregate cuando realicemos la consulta con el ORM. En el método Apply Closing the Payment View, se crea un nuevo préstamo y se desactiva el anterior. Sin embargo, no hay validación para asegurarse de que el usuario no tenga ya un préstamo activo, lo cual podría llevarse a duplicados. La clase Legal Action Loans maneja las acciones legales por morosidad. En el método GetLoans Legal Action se calculan los días de atraso restando fechas, pero la lógica para determinar los pagos pendientes podría no ser precisa, especialmente porque se divide entre 30 días por mes, lo cual no siempre es exacto. Además, no se manejan casos donde el loan.createDate sea mayor que el día actual, o sea, today, lo que resultaría en valores negativos. En varios lugares como ProblemLoad y DanielLoad se realizan operaciones sobre el modelo account sin usar transacciones de base de datos. Esto puede llevar a inconsistencias si alguna parte de la operación falla. Sería recomendable usar básicamente el decorador de transacción para asegurar la integridad de los datos. Otro problema es el uso del JSON Response con datos no seguros, safe igual a false, en GetLoans Legal Action, lo cual podría ser vulnerable si no se sanitizan correctamente los datos. Además, en algunos métodos se devuelve HTTP Response con JSON dumps, mientras que en otros se utiliza JSON Response, lo cual es inconsistente. También noto que hay repetición de código como en las consultas de préstamos y pagos, que podrían refactorizarse en funciones auxiliares. Por ejemplo, la lógica para obtener pagos pendientes aparece en múltiples lugares. Finalmente, el método Post de Payment View crea un payment sin validar si el pago ya existe o si el número de pago es correcto. Esto podría llevar a duplicados o número de pagos incorrecto. En todo este texto de varios párrafos, que son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 párrafos de pensamiento, me ha descrito mucho mejor lo que ha encontrado, los errores que hay, las cosas buenas que también tiene el archivo, para qué se están utilizando, qué se podría hacer, y ese es el pensamiento mucho más completo y mucho mejor que lo que me ofreció GPT y lo que me ofreció Claude. Y este de aquí es el modelo de DeepSeek R1, no es ni siquiera B3, que B3, hasta donde se sabe, es el más completo, el más potente. Sigamos, aquí dice, ahora sí ya viene lo que él ha analizado, su conclusión. Dice, contiene estructura principal contiene 4 clases, 4 vistas basadas en clases: New Loan, Process, Payment y Legal. Aspectos positivos: buen uso de mixing, implementación de operaciones bancarias con registro en Operations, manejo de diferentes estados de préstamos, uso de JSON para comunicación asíncrona con el frontend. Problemas detectados: optimización del código, métodos de las vistas otra vez, como me lo indicó GPT. New Loans Administrator Query y Prover Loan están dentro de New Loan y deben ser vistas separadas. Alta complejidad ciclomático con métodos get de New Loan. Posibles bugs: en get full info payments and loans, loan es igual a loan.first.getJSON. Existe el método getJSON en el modelo. Aquí, esto de aquí, por eso le pone posible bug. Este método está siendo llamado del modelo, que en sí debería también ser llamado no se puede del modelo, o directamente ya para una abstracción mayor, utilizar managers, etcétera, dentro del modelo, pero eso ya es otro tema. Aquí lo pone como posible bug porque, claro, él lo pone como pregunta: ¿existe el método getJSON en el modelo? ¿Por qué? Porque yo no le he puesto como contexto que también me analice, por ejemplo, todos los archivos que tienen relación con este archivo de vistas, de view, de esta aplicación, para que él sepa y compruebe que este método sí existe en el modelo. Entonces él se pregunta y también te hace la pregunta para que uno lo determine y sepa, mira, si existe ese método, entonces está bien, porque si no, esto podría generar un bug y podría generar un error porque no está validado que lo exista. Problemas de rendimiento: múltiples consultas a la base de datos en bucles, uso excesivo de JSON.dumps en lugar de JSON Response. Tenemos inconsistencias: mezcla de vistas basadas en clases con métodos en función, unos usan HTTP Response, otros JSON Response.
Problemas de seguridad. No hay validación para permisos de actividades administrativas. Uso de Safe False en JSON Response y sanitización adecuada. Manejo de fechas. Se me indica en dónde. En post de New Loan. Posible error si month number es negativo, por ejemplo, porque no estoy validando que el número de meses sea positivo. Manejo de errores. Falta de manejo de casos nulos. Ejemplo, cuando code no existe, no se usan transacciones atómicas para operaciones críticas. Mejoras sugeridas sin modificar código, porque le había indicado que no modifique el código. Separar responsabilidades, implementar paginación, uso del sistema de permisos de Django, implementar servicio externo para cálculo de fechas y pagos, usar, las transacciones, el decorador, centralizar la lógica de cálculos monetarios en métodos del modelo, implementar test para casos límites, fecha inválida, montos negativos. Ahora, para el flujo de préstamos, el sistema maneja un complejo flujo que incluye bloqueo de fondos durante solicitud, revisión administrativa manual, sistema de reenganche refinanciamiento, penalizaciones por mora, histórico de operaciones auditables. Esta respuesta es mucho más completa, sobre todo porque me está mostrando el pensamiento. Su pensamiento, incluso el pensamiento me gusta más que la respuesta que me está dando. Porque este análisis que él me ha hecho aquí es lo que normalmente cuando el senior o el senior de turno que te está revisando los currículos, el código, es lo que puede llegar a pensar cuando vea todo lo que tiene este archivo y diga aquí faltan varias cosas que deberían estar como tal funcionando o deberían agregarse para que este código sea muy bueno, ya sea robusto, escalable, flexible, etcétera. Entonces, me gusta mucho la respuesta que está dando DeepSeek R1. Es mucho más completa, sobre todo por el pensamiento, comparado con Cloud, comparado con GPT. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el otro módulo de DeepSeek, no con R1, sino con B3. Y vamos a ver qué sucede. Hay que esperar a que termine porque estos de por sí van un poco más lento. Aquí, por ejemplo, ya no vemos el pensamiento. Directamente me está dando un poco lo que está encontrando. Veo que me está indicando también que he encontrado y está indicando que es un proyecto de Django, bueno, un código de Django, porque hice vistas genéricas de Django, Trade View, Template View, etcétera. Así que de momento está un poco haciendo un análisis a lo estilo GPT. Ya va por las posibles mejoras potenciales, por ejemplo. Va un poco más lento, tal vez porque demora más en responder o tal vez simplemente por lo que es un poco más pesado. Lo importante, más que vaya un poco más lento, un poco más rápido, para mí lo importante es que es la respuesta que nos está dando. Más de que si lo hace más lento o más rápido, su capacidad de analizar ya de por sí es más rápida y de leer también un archivo es más rápida que la que yo podría tener, por ejemplo. Podría llegar a la misma conclusión, pero me puede demorar un poco más. Ahora sí, ya terminó. Vamos a ver qué nos ha dado un análisis de lo que he encontrado, pero nos incluye una observación. Dice, estos métodos están definidos dentro de la clase tal, pero no usan self, ni están decorados con static methods. Esto podría causar problemas de acceso. Me gusta su observación. Aquí también he puesto una observación. Y aquí exactamente lo mismo. Payment, exactamente lo mismo. Legal Action, exactamente lo mismo. Y ahora sí, vamos con las posibles mejoras potenciales. Refactorización de métodos. Los que no utilizan Cell deben ser decorados con Static Method o Class Method para clarificar su propósito y evitar confusiones. Separación de responsabilidades. ¿Para qué? Porque una vista tiene que tener una sola funcionalidad y no varias. Manejo de errores. Me dice que en dónde está sucediendo esto, en Approver Load, en el Load. No se maneja el caso donde New Load no existe, por ejemplo, ya me está dando un error directo que no estoy validando. Optimización de consultas, lo mismo que todos los modelos han indicado. Select Relatex y Prefer Relatex no se están utilizando.
Falta documentación en los métodos y clases. Sería útil agregar docstring para explicar el propósito de cada método, por ejemplo. Esos son mejoras potenciales y ahora errores detectados. Métodos mal definidos. Varios métodos están definidos dentro de la clase pero no usan self, ni están decorados con static o class method. Esto puede causar errores al intentar acceder a ellos. Uso de HTTP response. Lo que también había indicado. Utilizan HTTP response, otros utilizan JSON response. Entonces hay que estandarizarlo y definir JSON, que todos los que resuelvan un JSON utilicen JSON response. O directamente ya te pasas a Django Framework, que es muy parecido, también es un JSON response. Pero sí, es otro tema. La fecha de validación, algunos métodos como post, etcétera, no se valida count, si es none, lo que podría causar errores si el usuario no tiene en cuenta. En resumen, el archivo tiene una estructura funcional, pero podría beneficiarse de una refactorización para mejorar la claridad, mantenibilidad y robustez del código. Me gusta. Creo que, bueno, personalmente los resultados que más me han gustado son los de DeepSeek, tanto de B3 como R1. En B3 no me está dando el pensamiento, en R1 sí, y me gusta que me dé el pensamiento porque entiendo todo lo que él ha ido analizando, encontrando y al final cuál es la respuesta que está dando, como resumiendo y siendo un poco más directo todo. Así que me gusta su respuesta y es más, creo que también lo voy a utilizar. Solo que aquí, bueno, habría que ver también que cuando utilizamos DeepSeek a nivel de agentes, si yo le presiono Enter, creo que no me va a permitir exactamente. El agente no está soportado en este caso. Solo está soportado para utilizar modelos de Anthropic o GPT-4o. Así que para DeepSeek no tenemos en este caso agentes, pero de forma normal funciona y está viendo lo que nos está dando. Así que esta es la comparación que quería hacer, un poco una comparación tal vez con un código que si bien está mal hecho, tal vez un poco a propósito también. La idea era ver cómo cada modelo analiza un código y te ofrece y te indica que puede estar bien, que puede estar mal, etcétera, para que uno mismo no solamente se dé cuenta de que está haciendo mal, sino cuáles son las cosas que puede hacer o que debe hacer para mejorar todo esto. Ahora, obviamente hay que coger todo con pinzas porque algunos modelos se pueden, digamos, equivocar y, y uno también ahí entra la experiencia de uno, pero eso ya es otro tema diferente. Aquí solamente estamos evaluando las respuestas que nos están dando los modelos. Y para mi parecer, DeepSeek R1 es el que más me ha gustado, sobre todo por su pensamiento. Igual su análisis y recomendaciones me gustan, como me lo está presentando. Así que DeepSeek tiene justificado todo el revuelo que está causando, independientemente de que encima es open source, de código abierto, tiene mucho menos gastos, etcétera, y las burbujas que está rompiendo, eso ya es otro tema. Pero directamente aquí, si pueden utilizar DeepSeek y lo quieren probar, pruébenlo tal vez utilizando curso directamente en la página web de DeepSeek, se pueden registrar y lo pueden probar. Si utilizan Olama, lo pueden utilizar en Olama, ya depende de dónde lo quieran utilizar. Pero pruébenlo, no es una mala idea y también a ver si tienen un poco más este acercamiento con todo este mundo y este boom de la CIA que está actualmente imparable y no sabemos hasta dónde va a llegar. Así que cualquier duda, consulta por redes sociales, en los comentarios del video y los veo hasta el siguiente video del curso. Ya como tal, que retomamos los videos de los cursos que están actualmente en curso.